Bueno chicos, vamos entonces a arrancar con la unidad número 6, en la parte de ondas. Vamos a empezar a presentar pantalla. Nos vamos al comienzo de la unidad. Bien, que sería página 139, unidad 6, algunas propiedades de las ondas. Como les decía, esto va a ser una unidad muy introducción, muy tranqui, no hay que hacer grandes cálculos. En física 1 sí van a empezar a ver movimiento armónico simple, que es una de las unidades y lugares donde van a trabajar con las ondas y van a calcular la amplitud, la frecuencia, van a ver cómo se modifica en base al seno, porque son funciones sinodales o cosenoidales. Entonces, como el seno va variando en un determinado periodo, van a ver que la frecuencia de las ondas se manejan en la misma, presenta la misma propiedad. Entonces, ahí sí van a empezar a ver fórmulas largas, van a empezar a ver que la derivada de la posición en base al tiempo para obtener la velocidad de la onda y la aceleración que va a tener en los distintos puntos críticos del oscilamiento. Mientras que acá vamos a conocer la parte de introducción, la parte del teórico, la parte de cómo entender un poco más de todo lo que nos rodea, los fenómenos de las ondas. Bien, esta primera parte se las dejo como para que lo puedan ir leyendo de manera de anecdótico, para que tengan un poco de introducción al tema. Habla básicamente como tomar un poco de conciencia sobre toda la magnitud de toda la rutina del día a día, cómo estamos rodeados de frecuencias de ondas constantemente y sin darnos cuenta. Entonces, el momento de preguntarnos qué es una onda, si bien al comienzo empieza a hablar un poco sobre las ondas mecánicas, después va a empezar a hablar un poco sobre las ondas que no se transmiten por la materia, sino en el vacío. Entonces, va haciendo una pequeña introducción y después dice que la onda implica el transporte de energía con una velocidad característica que tiene poca relación con la velocidad de las partículas de la materia. ¿A qué quiere llegar esto? Por ejemplo, en un momento va a dar un ejemplo de la locomotora. Cuando pasa la locomotora produce ondas mecánicas, en las cuales la velocidad característica de la onda no tiene que ver mucho con la velocidad en la que vibre, en la que se va a desplazar la vía. Si bien la vía se mueve, por ejemplo, longitudinalmente puede moverse 1 centímetro, en realidad el sonido va a viajar a mucha mayor velocidad. Entonces, a eso habla principalmente, que puede ser, que en algunas cosas hay una relación entre la velocidad de la partícula con la velocidad característica de la onda, pero no siempre. Después habla acá sí de la onda mecánica, que cuando hablamos de onda mecánica estamos hablando de que es una onda que se propaga en un medio material. Acá habla de las que no trabajan a través de medio material, que serían aquellas que son preguntas de parcial, que cuáles son las ondas que pueden propagarse en el vacío. Bien, entre ellas están las oscilaciones de propagación de diferentes tipos de campos, como el campo eléctrico y magnéticos, ondas electromagnéticas, como el ejemplo de la luz, o campos gravitatorios, ondas de gravedad. Dichas ondas no son mecánicas, ya que no necesitan de un medio material para propagarse. Y esto, si bien estas dicen que, como vemos recién, de que tiene una velocidad característica cada tipo de onda, o mejor dicho, no cada tipo, sino cada onda que vayamos viendo tiene una velocidad característica. Entonces, lo que hay que ver, por ejemplo, la velocidad de la luz es una velocidad muy puntual y muy característica, que depende específicamente del tipo de onda que es. Bien, que es una onda electromagnética, que tiene campos eléctricos y campos magnéticos, una combinación entre ambas. Y eso lo van a ver en Física 2, cuando vean el desarrollo de todos los campos. Primero las cargas eléctricas, después van a ver campo eléctrico, después van a ver campo magnético y después la combinación de ambas, y cómo después todo termina en las ecuaciones de Maxwell, que básicamente serían como unas 4 ecuaciones muy simples en las que uno las desarrolla puede obtener cualquier ecuación derivada que necesites. Entonces, tenemos entonces dos tipos, las ondas mecánicas, que dependen del medio material, y las que no dependen del medio material. Bien, acá vuelvo a decir lo que les comentaba recién sobre tiene una velocidad característica y pueden estar transmitiendo energía sin transferir masa. Y esto es algo que tómenlo con pinzas, ¿sí? Muy sutilmente la transferencia de masa. Porque algunas pueden que sí.
Entonces, pero la mayoría no. En general se toma como que no transfiere masa. Las ondas longitudinales. Hay dos tipos de ondas. Hay, mejor dicho, tres tipos de ondas. Las longitudinales, las transversales y las mixtas. Las ondas longitudinales, acá lo pongo, la oscilación de las partículas, acá está dando el ejemplo de un resorte, que lo agarramos y que del otro extremo está anclado a la pared. Se lo estira y a partir de ahí se lo suelta. Entonces se lo lleva desde el punto de equilibrio, un punto intermedio, se lo lleva a su máxima amplitud, que después, cuando lo soltemos, se va a contraer, va a querer volver a su posición inicial. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a adquirir una aceleración para volver a su punto original. Pero la aceleración va a ser va a tener tanta velocidad al momento a medida que pase el tiempo, que cuando pase por el punto de equilibrio se va a comprimir. Y después, por ende, se va a empezar a frenar. Va a tener una aceleración en negativo. Hasta que llega un punto en el que no se mueve más, es donde se comprime lo más que se pueda, y quiere volver a su posición original, al punto de equilibrio. Entonces, vuelve a tener una aceleración en sentido hacia la mano, como lo vemos acá. Entonces, si uno ve que las partículas, o sea, cuando vemos de partículas, imagínense que están analizando un pedacito de ese resorte. Por ejemplo, este pedacito que está acá, uno quiere analizar un pedacito, entonces ese pedazo se va a mover en este sentido. Se va a contraer el resorte y después se va a volver a expandir y va a volver y va a hacer ese movimiento. Se llama un movimiento armónico simple cuando se desprecia el rozamiento y las pérdidas de energía. Bien, se supone como que va a ser un movimiento que va a durar en el infinito, teóricamente. Entonces son movimientos armónicos simples, que eso lo van a ver, como decía, en física 1. Bueno, si uno ve la partícula del resorte, se mueve en el mismo sentido, en la misma dirección y sentido que se mueve la onda. Bien, entonces, esos son longitudinales. Dice, en dichas perturbaciones, la oscilación de la partícula resorte tiene lugar a lo largo de la línea de propagación de la onda. Bien. Las ondas cuya oscilación se produce a lo largo de la línea de propagación de la onda reciben el nombre de ondas longitudinales. Algo clave que hay que tener en cuenta, y siempre va pregunta de parcial, las ondas sonoras, las ondas que están en el aire y otros gases, son ondas mecánicas longitudinales. Bien, acá van a ver lo que les comentaba recién, esta es la ecuación de posición de una onda, que eso lo van a ver en física 1, donde van a ver el movimiento angular, la velocidad angular por el tiempo, y van a ver que hasta el momento hay momentos de desfasaje de onda. Eso va a ser todo para física 1. Como siempre les digo en broma, es cuando se pone más interesante. Así que bueno, ahí tenemos entonces las ondas longitudinales. Las partículas de la materia en la que se está propagando se mueven o se desplazan en el mismo sentido en el que se desplaza la onda. Y el sonido es uno de esas ondas, que se puede tomar como longitudinales, al igual que la del resorte, que fue el ejemplo que usamos. Después, por otro lado, tenemos las ondas transversales. Entonces, si dijimos que las longitudinales, la partícula se mueve en el mismo sentido de la onda, si uno agarra este ejemplo es de una persona que agarra una soga, la soga está anclada a una pared, a un poste, está fija, este otro extremo, y se hace un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Si uno hace un solo movimiento, va a ver que hace varios movimientos. Si uno analiza un pedazo de la soga, o sea, una partícula de la soga, va a notar que la partícula lo que hace es moverse para arriba y para abajo. Bien, sube y baja, a medida que uno le va haciendo el movimiento con las manos. Pero la onda se está propagando longitudinalmente. Entonces uno puede ver que esa onda es transversal. Dice, las ondas cuya oscilación se produce en un plano perpendicular a la línea de propagación de la onda, recibe el nombre de ondas transversales. La partícula se mueve para arriba y para abajo, pero la onda se está propagando a lo largo de toda la soga. No es que la onda se quedó ahí y solamente se perturbó ahí, sino que fue perturbando todas las partículas de la soga. Entonces su propagación es longitudinal, pero la partícula no se desplazó hacia la pared, sino que en realidad se desplazó para arriba y para abajo, porque ese fue el movimiento que se le dio con la mano, con el brazo.
acá es otra pregunta que siempre va de parcial. Por eso traté de resaltarlo, lo que les va a tomar. O sea, esto lo tienen que saber de memoria. ¿Bien? Las ondas de una cuerda son un ejemplo de las ondas transversales. Cuando alguien está tocando la guitarra, y no me refiero en el parcial, sino me refiero a que realmente está tocando la guitarra, va a notar que el movimiento de la mano es hacia arriba y hacia abajo, y la onda, y la cuerda por ende vibra en ese mismo sentido, pero el movimiento de la onda es longitudinal, va hasta, de los trastos hasta la cuerda, hasta diques. Entonces es una onda longitudinal. Bien, hasta ahí vimos entonces ondas longitudinales y transversales. Acá viene otra pregunta de parcial. Los terremotos producen tanto ondas mecánicas transversales como longitudinales. ¿Qué son las ondas sísmicas? Por eso es tan complicado el tema de crear un método antisísmicos en las estructuras. ¿Por qué? Porque puedes preparar un edificio para que reciba un tipo de onda hacia arriba y hacia abajo, o que tenga desplazamiento de derecha a izquierda, pero si tiene que impedir ambos movimientos en simultáneo y no necesariamente a una frecuencia específica, porque depende de cómo haya sido el impacto, va a ser la combinación de ambas, porque recordemos que tiene una velocidad característica la onda longitudinal y tiene una onda específica la onda transversal, pero la combinación de ambas no siempre va a ser la misma. Entonces, por eso es complicado el generar, y por eso se demoró muchos años en generar métodos antisísmicos para las estructuras, porque tenés dos ondas en simultáneo. Entonces, y después tenemos que las ondas en la superficie del agua son también del mismo tipo, de onda mixta, tanto longitudinal como transversal. Porque si bien cuando uno suelta una piedra ve que la onda empieza, la partícula de agua empieza a subir y bajar, también se empieza a desplazar. Si bien el desplazamiento de esa partícula no va a hacer llegar de una punta de, por ejemplo, de un estanque hasta la orilla, no va a llegar esa partícula, pero sí se va a haber desplazado una cierta distancia mínima, pero se habrá desplazado longitudinalmente. Bien, por eso también es complicado el tema de los tsunamis. Cuando uno ve el desplazamiento, el movimiento del agua, tenés tanto longitudinal como transversal. Bien, y hasta ahí tenemos todo lo que sería la parte teórica, la parte en la que vamos a ver los tipos de onda. Y como les digo, siempre va de cajón estas preguntas. Todo lo que les resalté acá siempre se los toman. Voy a pasar a esta parte, que sería la parte entre un par y muchas comillas, la parte práctica, y vamos a la parte del eco. Así ya les cierro con esto, de la parte teórica. Y dice, llamamos eco al sonido que percibimos como resultado de una reflexión del sonido original en un elemento reflector lejano. En otras palabras, lo que pasa es que la onda viaja a través del espacio, impacta en un cuerpo que le permite reflejarlo, generalmente en un espacio, por general, cóncavo, para que pueda ser devuelta en el mismo, y como la persona o el humano lo empieza a percibir tiene una determinada desplazamiento del tiempo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si el sonido reflejado llega al oído luego de haber transcurrido más de 0,1 segundos desde que se produjo el sonido original, se perciben dos sonidos. Bien, esto es algo clave. Tiene que pasar mínimo 0,1 segundos. Y eso es la velocidad, esa velocidad es clave, la que tiene que ver, el tiempo en el que tiene que volver el sonido. Ya que los lugares acústicos lo que hacen es que reducir el tiempo en el que el sonido puede llegar a rebotar. Principalmente se utilizan materiales que eviten la refracción de la onda, sino que en realidad lo que tienen que hacer es absorberla, ¿bien? O desviarla, que no vuelva a la persona, al oído de la persona, sino que sea desviada en lo posible, lo más transversalmente posible. Bien, si llega a una pared, que esa pared, en vez de devolverla, lo que haga es absorberla, o si por ahí, por ejemplo, cuando ven que le ponen los maples de huevo a la pared, cuando impacta en esa parte, el 80% o el 70% de esa onda va a pegar en la parte cóncava del maple, entonces la onda va a reflejar en otro sentido, una onda contra la otra. Entonces las ondas se cancelan y por ende
acústicamente es increíble el cambio que generan los maples de huevo. Entonces, lo que generan es eso. Y aquellas ondas que vuelven en un tiempo mucho diferente al de este. Tiene que ser menor a 0,1 segundos. Por ejemplo, cuando se ven en las iglesias, los templos, la acústica tiene que el sonido que llegue a volver, tiene que volver en menos de ese tiempo, para que el oído no lo perciba y de esa manera no se genere el eco y por ende la persona o el instrumento que se está tocando no tenga que sonar aún más fuerte para que el nuevo sonido supere al sonido viejo, como dicen acá. ¿Bien? Tenga que superarlo al eco. O sea, leo que, digamos, la onda que vuelve va a volver con un tiempo, digamos, más alto. Claro, tiene que volver mucho más rápido. Tiene que demorar. Si vuelve, en primer momento no debería volver. O sea, tenemos que evitar que vuelva. Y si vuelve, tiene que volver en menos de ese tiempo. Porque a partir de 0,1 segundos tu oído lo percibe. Y ahí es como que distorsiona la calidad del sonido que vos percibís en tu oído. Bien. Eso sería en cuanto al teórico. Ahora vamos en cuanto a las definiciones que nos van a servir para teóricamente hacer algo práctico. Primero tengamos en cuenta que la parte superior de la onda se le llama cresta, la parte y punto más bajo de la onda se llama base. La longitud y la amplitud es lo que vamos a ver ahora. La amplitud. La amplitud se nota de la distancia que va desde el punto medio, sería este que está acá en línea de puntos, punto medio hasta la cresta o hasta el valle. ¿Sí? Principalmente es esto, la amplitud es igual al máximo alejamiento de la posición de equilibrio. ¿Bien? Esto es un valor muy importante, ya que cuando les mencionaba recién acá arriba, cuando veíamos esta función, esta letra A es la amplitud. El seno de esto es porque esto hace un movimiento sinodal. O sea, este movimiento desde acá hasta de vuelta a esta posición es 2pi, un movimiento de 2pi. Entonces, a partir de ahí van a ver. Vuelvo acá. Eso es lo que les conté recién, lo del 2pi y la fórmula es anecdótico. Quédense tranquilos, ustedes no le van a tomar, ni se tienen que aprender esa fórmula de la posición. Es como para que ustedes lo sepan. La longitud de la onda, esto es importante, es la distancia entre la cima o la cresta hacia la cresta siguiente. La longitud es importante. Frecuencia. Frecuencia nos dice cuán a menudo ocurre una vibración. O sea, es la unidad de medida de la frecuencia del Hertz. O sea, nos está diciendo cuántas, en base a una unidad de tiempo, o sea, un segundo, por ejemplo, cuántas ondulaciones, cuántas veces la onda hace un movimiento, un ciclo completo, en un segundo. ¿Bien? Si hace un ciclo completo, o sea, que arranca en un punto, por ejemplo, que arranque vamos al gráfico acá arriba, desde acá, haga este movimiento y vuelva acá, si lo hace en un segundo, se dice que esa onda tiene una velocidad, tiene una frecuencia de 1 Hz. ¿Sí? Significa que esa onda hace un ciclo en un segundo. Si hace 2 ciclos en un segundo, anda 2 Hz. Y así sucesivamente. La frecuencia es clave en todo esto. No sé si algunos, estoy seguro que todos recordarán el apagón que hubo hace ya un tiempo, en el que estuvo Argentina, Uruguay, Brasil, parte de Brasil y demás. ¿Alguno sabe qué es lo que pasó? Por esas casualidades. No estoy viendo el chat, así que fijo acá. ¿No te acordás, José? Fue un día que duró como 2 o 3 días el apagón y apagó como a media Argentina, apagó a Uruguay y apagó a Brasil. Lo que sucedió es lo siguiente. Parte de Brasil genera electricidad a 110 voltios, como Estados Unidos. Bien. Lo bueno de vivir en Argentina es que las actualizaciones demoran en llegar. Bien, ellos siempre, en el primer mundo, como entre comillas, ellos siempre están en la vanguardia, ¿no? Entonces ellos crearon y generaron electricidad a 110.
Después se fue evolucionando, Europa fue evolucionando y logró generar electricidad doméstica a 220. Entonces, cuando la electricidad llegó a Latinoamérica, Argentina lo trabajó directamente en la mejor versión, a 220. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parte del sur de Brasil funciona a 220, la parte del norte funciona a 110. Uruguay también funciona a 220 y Argentina, bueno, 220. Pero ¿qué es la diferencia? Brasil funciona a 220, pero funciona a 60 Hz. O sea, la onda de la electricidad hace 60 ciclos en un segundo, mientras que la que utilizamos en Argentina es de 50 Hz. Por eso cuando ustedes agarren cualquier equipo eléctrico, les va a decir que funciona entre 100 voltios hasta 240. ¿Para qué? Para que cuando vos vayas a un país como el norte de Brasil, o te vayas a Perú, o te vayas, no sé si creo que Panamá también utiliza 110 y demás, el artefacto te funciona. Y también el artefacto funciona entre 50 y 60 Hz, que son las dos frecuencias que utilizan los países. Utilizamos esas dos frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la presa, lo que es el sistema eléctrico que viene desde Brasil, de corriente alterna a 60 Hz, se la pasa continua, ¿bien? A una corriente como la que tiene un auto, por ejemplo, pero en vez de 12 voltios, imagínenselo en kilovoltios o megavoltios, ¿bien? Entonces, y a partir de ahí se la vuelve a transformar en energía alterna, o sea que va haciendo esa ondulación, pero esta vez a 50 Hz. ¿Qué es lo que pasó? El problema fue en que hubo un desperfecto que se tenía que cambiar o se tenía que trabajar en una de las líneas en Argentina. Entonces, tenía que hacer un tratamiento. Y no se lo puso en el comando automático. Bien, que lo que hace es que el sistema le dicen, bueno, a las 6 de la tarde vos tenés que cortarle, se va a cortar la electricidad, entonces toda esta parte del país que no va a estar teniendo electricidad se tiene que transferir de la otra central, tiene que transferir electricidad acá. Y esta energía sobrante la tenemos que trasladar a otro lado. Al no configurar eso, lo que pasó fue que esta parte se corta y se sobrecargó el sistema. Cuando se sobrecarga el sistema, lo que pasó fue que el que analizaba la frecuencia se perdió. O sea, la máquina se pierde en el nivel de frecuencia por sobrecarga y por ende lo que pasó fue que se sobrecargaron los sistemas. Y automáticamente lo que decidieron fue, listo, damos de baja. Pero cuando dan de baja, esa central se dio de baja Argentina, se dio de baja Uruguay, y hubo una hermosa y increíble explosión. Vienen los equipos de transformadores. Y por eso demoró varios días en ser solucionado. Por eso es importante saber las frecuencias y las ondas, porque se utilizan todo el tiempo. Y bueno, lo de la historia, esto fue algo más bien anecdótico, como siempre, como buen argentino, dando la cara y haciendo quilombo a varios países. Pero bueno, el problema fue ahí, en el no computar en la computadora ese desperfecto. Y el problema estuvo en la frecuencia. Por eso es importante saber el tipo de frecuencias. Volvamos. Dijimos, hablamos de amplitud, hablamos de longitud, hablamos de frecuencia. ¿Qué nos queda? Los hertz también lo van a ver en los microprocesadores, cuando ustedes ven que tienen en los celulares, en los televisores, en la Smart TV, todo tienen la frecuencia. Como así también la radio. Acá les empiezo a explicar sobre la radio, sobre la AM, FM y demás. Eso se los dejo para que lo lean. El periodo, en lo que hablamos recién en la frecuencia, era que la frecuencia era cuántos ciclos hacíamos en un segundo. ¿No? Ahora, en cambio, el periodo implica, es el tiempo que se requiere para que una onda efectúe una vibración completa. O sea, que haga un ciclo completo la onda. Entonces, es la inversa. Acá está la clave. La frecuencia es la inversa al periodo y el periodo es inverso a la frecuencia. La frecuencia te dice cuántos ciclos haces en un segundo, mientras que el periodo te dice cuántos segundos te lleva a hacer un ciclo. Por eso son inversamente proporcionales. Una pregunta de parcial, una pregunta de ayuda, se podría decir, porque es una pregunta regalada, es que te den la frecuencia y te piden el periodo, o te den el periodo y que tengas que calcular la frecuencia. ¿Bien? Y como les decía recién, las ondas se propagan a una velocidad característica. Hablamos recién. ¿Y cómo que podemos calcular esta velocidad?
Me voy a saltear esta fórmula y me voy a venir a esta. Nosotros entendemos que la velocidad es como la variación de la posición en función de que va pasando el tiempo. Bien, eso es la velocidad. Cómo cambia tu posición en función del tiempo. Entonces, la posición la podemos tomar acá, si lo ven, este lambda, que ven acá, vuelvo acá arriba. El lambda es la longitud de onda. Bien, la F es frecuencia. El lambda es longitud de onda. Entonces vos podés decir cuál es la longitud de la onda en función del tiempo. Entonces, el tiempo, el t, habíamos hecho el periodo, o sea, cuánto tiempo te lleva a hacer un ciclo completo. Entonces, acá tenemos esta ecuación. Eso aprendan a hacerla, es clave. Y bueno, si no tenemos el periodo y nos da una frecuencia, recordemos que t era igual a 1 sobre f. Entonces, si estamos acá con t, 1 sobre f nos quedaría acá arriba. Nos quedaría la frecuencia por la longitud de onda. ¿Qué es lo que vemos acá? La velocidad igual a la frecuencia por longitud de onda. Preferí explicarles primero esto al revés, porque si entendemos desde MRU, MRV que la velocidad era distancia sobre tiempo, esto sería la longitud y el tiempo. Bien, después, algo interesante saber si es esto. Miren, si en un concierto no oímos las notas altas, con acorde antes que las notas bajas, ¿por qué pasa esto? Porque cuando estás en un concierto, por más que tengan distinta frecuencia, porque el sonido agudo va a ser una frecuencia alta, mientras que las ondas, los graves van a ser frecuencias bajas. Por eso, un parlantito chiquito le cuesta hacer una onda grave. Cuando uno tiene un parlantito chiquito, generalmente lo que escucha es un sonido como muy agudo, o como muchos decimos, muy chillón. Y vos decís, estaría bueno, y cuando uno encuentra un parlante más grande, con más potencia y con un imán de mayor poder magnético, escucha que ese parlante tiene como ya unos graves, como que se siente un poquito la vibración y demás. Como es el sonido, las frecuencias más lentas, generan que tengas que transmitir mucha energía durante más tiempo. En cambio, los sonidos agudos es directamente transmitir en un poco tiempo una cierta energía, como si fuera un impulso, algo instantáneo, cortito, chiquito, un tiempo muy breve. Por eso los parlantes que hacen agudos son chiquititos, los llamados twister, mientras que un parlante grave generalmente es una bocina grandota, grande, porque tiene que transmitir mucha energía durante mucho tiempo. Entonces, ¿pero por qué escuchamos todo al mismo tiempo? ¿Por qué se puede escuchar tanto el agudo y el grave al mismo tiempo? Por el hecho de que hay una relación muy importante acá les dice, entre la frecuencia y la longitud de onda. Bien, hay un vínculo muy importante entre ellas. ¿Cómo lo podemos traducir? Ustedes van con sus amigos caminando por la calle, por favor, con un distanciamiento social de 2 metros, gracias. Pero siempre en el grupo está el que mide 1,50 m y siempre está el otro que parece que no sé si le llega el oxígeno porque mide como 2 metros y se agacha para pasar la puerta. Pero los dos van caminando uno al lado del otro y van al mismo paso. O sea, no es que uno se adelantó al otro. O teóricamente no. ¿Qué es lo que pasa? El que mide unos 50, bien, aparte de ir a lo bajito, lo que pasa es que va haciendo muchos pasos. Si bien los pasos son cortos, o sea que su longitud, entre comillas, de onda, la longitud de sus pasos son cortos, pero son a más velocidad. Bien. En cambio, la persona alta hace menos pasos, o sea que su frecuencia es menor, pero su longitud de paso es más grande. Entonces, esa combinación, esa variación entre los dos, hace que vos puedas escuchar y puedas recibir el sonido, tanto agudo como grave, al mismo instante, porque hay un vínculo entre ellos. Entonces, esto, brevemente, en 40 minutos, está explicado toda la unidad 6.
Bien, es realmente algo anecdótica. Lo que sí les recomiendo, cuando vuelvan a ver este video, cuando lo editemos y lo volvamos a subir, que vuelvan a, que resalten estas partes que les estaba comentando. Esto es una parte más importante. Por ahí, para entenderlo bien y mejorar el concepto, siempre se recomienda leer el resto, ¿no? O sea, el resumen no quita al texto, pero sí, por lo menos, esto que tienen amarillo lo tienen que saber muy bien, porque siempre los ejercicios van a venir por ese lado. Los ejercicios, ¿por dónde van a ir? Van a ir por este lado, el periodo a frecuencia y de frecuencia a periodo, y van a tener por este otro lado, saber la velocidad, sacar la velocidad o dándoles tanto la longitud de onda, que es un dato que te tienen que dar, y te pueden dar o la frecuencia o el periodo. U otro dato que te pueden dar es darte la velocidad y darte la longitud, y vos tenés que sacar el periodo o tenés que sacar la frecuencia. Eso podría ser, pero en sí no llega a ser más que una simple ecuación muy cortita que tenés que ir y volver entre uno y otro. Tenés que saber, cuando leas, que cuando tenés frecuencia, la frecuencia se mide en Hertz. Bien, acá tenemos frecuencia. La unidad de medida es el Hertz. Y por ende tenés que saber que Hertz es cuántos ciclos, o sea, sería la palabra ciclos sobre segundos. Bien. Mientras que el periodo se mide en segundos. Bien, directamente. Entonces, teniendo esos dos conceptos bien claros, listo. El resto se saca sin ningún inconveniente. Vamos abajo para ver si lo decimos algunos ejemplos. Una pregunta que siempre sale y es clave que lo sepan. Dice, ¿qué tipo de onda es el sonido que se genera por la vibración de una cuerda? Si bien la cuerda, y eso ténganlo muy en claro, si bien la cuerda se mueve transversalmente, porque sí, vibra transversalmente, pero la pregunta capciosa no es sobre cómo vibra la cuerda, la pregunta capciosa es cómo es la vibración, o sea, cómo es el tipo de onda del sonido. Y habíamos dicho que el sonido siempre es longitudinal. Entonces, cuidado a esas preguntas capciosas. Si te preguntan sobre la vibración, qué tipo de onda es el sonido, siempre es longitudinal. No importa si el que lo genera el sonido es longitudinal o transversal. Eso es indiferente, no afecta. Lo que sí afecta, sí, lo que hay que tener en cuenta es de cuál de las dos ondas estás hablando. Y eso es pregunta de parcial. Bueno, dice problemas. Una cuerda de guitarra vibra con una frecuencia de 440 Hz. O sea, significa que hace 440 ciclos en un segundo, emitiendo una onda sonora en la misma frecuencia. Si la velocidad de propagación del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundos, calcular el periodo de vibración. ¿Qué dijimos que era el periodo? Si le está dando la frecuencia es 1 dividido 440. Listo, ahí tenés el periodo. La distancia recorrida en 1,7 segundos. Si te están dando el tiempo y te están dando la velocidad, directamente ya sabemos que velocidad es distancia sobre tiempo. El tiempo está dividiendo, pasarlo multiplicando, o sea que velocidad por el tiempo te va a dar la distancia. Después, otra pregunta. La radio de la universidad dice... La Universidad de Córdoba emite ondas electromagnéticas cuya frecuencia es de 580 kHz, o sea que hace 580.000 ciclos por segundo en una banda de AM. Muestra que su emisora en la banda FM Power 102 emite ondas en radio cuya frecuencia es de 102 MHz. Aquí hay algo importante, algo para que sepan. El AM significa amplitud modificada y FM significa frecuencia modulada. Entonces, como las amplitudes de la AM son tan grandes, es por eso que en los teléfonos, o por lo menos antes, cuando venían, la mayoría venía con radio, todos vienen con FM y no con AM, porque la FM se puede medir y se puede percibir y receptar en un artefacto, en un microchip muy pequeñito, mientras que el AM no, porque necesitaría tener un receptor mucho más amplio para recibir tanta amplitud de onda, de impacto.
Por eso es que no hay artefactos aparte de una radio que lea AM. Es por ese motivo. Bueno, volviendo al ejercicio, ya que eso fue algo anecdótico. Sabiendo que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el aire es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, calcular. Bien, tenemos velocidad y tenemos frecuencia. El periodo de las ondas que emite cada una de las radioemisoras. Ya nos dieron la frecuencia, el periodo dijimos que era 1 dividido la frecuencia. Eso es algo simple. Y pues dice la longitud de la onda que emite cada una de las radioemisoras. La longitud, volvemos acá, habíamos dicho de que podés elegir o esta fórmula, ya que el periodo lo calculaste en la pregunta número 1, o podés elegir esta otra pregunta, esta otra fórmula. Lo que haces es siempre despejar el lambda. Lo que te están preguntando es el valor del lambda. Y tenés estos dos valores o tenés estos dos valores. Y listo, ahí se resuelve. Es simplemente despejar. Después, sobre uno de los extremos de un perfil de hierro de 25 metros de longitud se aplican suaves golpes con un martillo que excitan ondas transversales que provocan a lo largo del perfil con una velocidad de 5.130 metros sobre segundos. ¿Cuánto tiempo demora una perturbación en recorrer el perfil? Bien. Si tenés velocidad es distancia sobre tiempo. Tú tenés la velocidad de la onda, tenés la distancia que tiene que recorrer, lo despejás y podés obtener el tiempo que le lleva. ¿Sí? Porque velocidad es distancia dividido tiempo. Despejar la distancia. Número 4. En una cuerda elástica tensada se propaga una onda armónica, de forma que los puntos materiales de la misma oscilan con una amplitud de 3 centímetros y en un periodo de 0,2 segundos. Si la onda avanza a 30 centímetros sobre segundo, ¿cuál es la frecuencia y la longitud de onda de perturbación? Algo a tener muy en claro. El Hertz, para que vos tengas el Hertz en sí, necesitas que esa unidad esté en metros, no en centímetros. Entonces lo que primero vas a tener que hacer es pasar todas esas unidades a metro. Y una vez que tengas las unidades de metro, ahí sí le puedes trabajar sin ningún problema. Si tenés lo que sería, acá tenés el periodo. Aquí tenés la amplitud. La amplitud, este dato de amplitud es para generar confusión. Recordemos que amplitud es algo que ustedes tienen que saber de teórico y no de práctico, porque no es lo mismo amplitud que longitud de onda. Y acá vuelvo al gráfico, porque ese puede ser un ejercicio de parcial para generar dudas. Amplitud es esto, el punto de máximo que se aleja lo máximo del punto de equilibrio. Eso es amplitud. Mientras que lo que es longitud es esta. Entonces, no hay que confundir amplitud con longitud. Para calcular velocidad de onda, para calcular la frecuencia de periodo, con todo este ejercicio vamos a usar la longitud. No vamos a utilizar amplitud. Entonces, esos 3 centímetros lo tienen que descartar. Es un dato para generar duda y confusión. Utilizas el periodo y utilizas la velocidad. Entonces, esta velocidad la pasas, como decía recién, a metros sobre segundo. Y con ello podés encontrar la frecuencia y la longitud de la perturbación. ¿Por qué? Porque venimos acá. Venimos a esta fórmula. Tenemos el periodo y tenemos velocidad. Si tenemos ambos, podés sacar la longitud. Y para sacar frecuencia, directamente al periodo, haces 1 dividido el periodo. Y listo. Ya tenés la frecuencia. No hay que despejar nada para hacer frecuencia. Es directamente dividir 1 dividido el periodo. Vamos al punto número 5. La velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. Y en el agua, 1420 metros sobre segundo. No, acá tiene que ser... Ese debería ser 1,420 metros sobre segundo. Calcule la longitud de la onda en la vibración de la frecuencia de 250 Hz. Cuando se propaga en el aire y cuando se propaga en el agua. Digo esto porque en el sonido en el aire va a mayor velocidad que el sonido en el agua.
¿bien? La velocidad es mucho menor. Y eso se debe a que la densidad en el medio que se está transmitiendo el agua es mayor que la del aire, la densidad. Y por ende, como es transmitir energía, esa energía se tiene que transmitir por un campo mucho más denso. Entonces tiene que movilizar muchas más partículas para llegar al otro punto. Eso es lo que les comento recién de la velocidad en el aire y el agua, está en el texto. Así que cuando lo lean, van a coincidir con lo que les estoy comentando. Así que debo suponer que esto debería ser una coma, y no un punto. Teóricamente. Pero bueno, y se calcula la longitud de la onda de una vibración de frecuencia de 250 Hz. Bien, si tenemos velocidad, en ambos casos, y tenemos frecuencia, venimos, como les decía recién, de vuelta a esta fórmula. Tenemos frecuencia, tenemos velocidad, y lo que nos pide es la longitud de la onda. Entonces, listo, ahí resolves el ejercicio de la longitud de la onda en el aire y en el agua. Lo único que ha cambiado es la velocidad, en un punto, en un medio y en el otro medio. Ejercicio número 6. Una onda electromagnética cuya frecuencia es de unos 5,2 por 10 a la 14 Hz es percibida por el ojo humano como luz amarilla. Calcula la longitud de una onda. A. Cuando se propaga en el aire, donde la velocidad de propagación es de 300.000 kilómetros sobre segundo. Perfecto. Acuérdense, 7 kilómetros es como un 10 a la 3. Esto, si movemos hasta acá la coma, sería un 10 a la 6. Y si movemos 2 lugares más, sería como a una velocidad de 3 por 10 a la 8. Digo para que no se pongan locos con el cero, directamente aprovechen lo que saben, o lo que deberían saber en teoría, sobre múltiplos y submúltiplos, así no se vuelven más fácil para hacer los cálculos. Y se olvidan errores, se evitan. Si tenés la velocidad y tenés la frecuencia, la longitud de la onda, bueno, perdón, acá se transmite en el aire y acá en el vidrio, y te dicen acá también la velocidad. Tenés velocidad y tenés frecuencia. Volvemos acá arriba de vuelta, donde tenemos velocidad y tenemos esta, y tenemos frecuencia. Despejas y encontrás la longitud. Chicos, esto es la unidad número 6.